Aún recuerdo el aroma de la decepción, cedro espeso y 3 generaciones de mentiras. El título en mi mano se sentía menos como una llave a un futuro y más como un trozo de papel endeble diseñado para una jaula dorada. Si estás disfrutando de esto, pulsa el botón de suscribir y dale a me gusta a la historia. Estaba allí de pie, justo en el centro del despacho de la esquina de mi padre, Edward, agarrando el pergamino enrollado que significaba que había superado con éxito la facultad de derecho. Estaba lista, preparada. Mi espíritu era un muelle enrollado, esperando la invitación formal que marcaría el comienzo de mi destino. El aire estaba cargado con el aroma a madera pulida y cuero envejecido, un perfume estéril y sofocante de riqueza heredada. Detrás del imponente escritorio de cerezo, 3 retratos enmarcados en bronce de hombres Montgomery, todos ellos con esa máscara cincelada y exacta de autoridad masculina inflexible, miraban desde la pared. Mi rendimiento académico había sido impecable. No solo había terminado, sino que había sido la campeona indiscutible de mi promoción. Mi exhaustivo trabajo de investigación sobre la navegación de las regulaciones de comercio internacional había sido citado por 3 destacadas revistas financieras. No quedaba ningún argumento por presentar. Estaba lista. Esto es una broma absoluta, papá, logré decir cuando me dio el veredicto final y demoledor. No se me permitiría unirme a Edward Montgomery Chambers. Mi voz se quebró, traicionando el profesionalismo calculado que había esperado mantener. He estado preparándome para este momento singular desde que tuve edad para leer un escrito legal. La discusión, declaró, había terminado. Ni siquiera se molestó en levantar la mirada de los documentos esparcidos sobre el inmaculado protector de escritorio. Con una pluma estilográfica, garabateó una firma, agresiva y despectiva, en el contrato final. La sucesión pasa a tu hermano, Benjamin. Las mujeres carecen de la constitución necesaria para el litigio serio. La crueldad casual de la frase fue como un empujón repentino y brutal que me dejó sin aliento. Había escuchado sus pronunciamientos arcaicos miles de veces. Siempre los había racionalizado como intolerancia fosilizada, que seguramente se desmoronaría en el momento en que se encontrara con mi excelencia objetiva e innegable. Había calculado mal, totalmente. Mi hermano Benjamin estaba al acecho cerca de los archivadores, con las manos metidas profundamente en los bolsillos del pantalón. Parecía profundamente incómodo, un estudio de torpeza incómoda, pero no ofreció ninguna voz de apoyo o contradicción. Benjamin se había quedado 2 años por detrás de mí en sus estudios, terminando cerca del final de su cohorte, con un historial limpio de 0 publicaciones y una merecida reputación de llegar tarde a todo excepto a la cuenta del bar. Benjamin apenas raspó un aprobado en el examen de la junta, repliqué, incapaz de mantener el desprecio puro fuera de mi tono. Yo estaba en el primer punto decimal a nivel nacional. Actualmente tengo 3 ofertas serias de bufetes boutique en San Diego. Entonces eres perfectamente libre de aceptar una de ellas. Mi padre finalmente levantó la cabeza. Sus ojos no tenían calidez, ninguna señal de cambio. Este bufete es el trabajo de mi vida, que se remonta a 60 años. No voy a ver cómo lo desmantelas con tus respuestas emocionales y sensibilidad indebida. La ley exige fortaleza, crueldad y certeza absoluta. Tu hermano posee esos elementos. La repentina necesidad de gritar, de catalogar cada injusticia, fue casi paralizante. Quería recordarle que había pasado todas las vacaciones de verano durante la universidad trabajando como asistente de investigación, justo aquí, dentro de estas paredes. Había indexado expedientes, analizado precedentes complejos y redactado mociones técnicas que él había firmado y presentado más tarde bajo su propio y célebre nombre. Conocía la historia de cada cliente, la estrategia para cada caso, la estructura arcana de cada código de facturación. Conocía a Edward Montgomery Chambers, mejor de lo que Benjamín jamás lo haría, pero las palabras se marchitaron en mi garganta. Simplemente coloqué mi título enrollado directamente sobre su escritorio y salí. Ese momento fue hace 2 años.
Ahora estaba sentada en mi apartamento del tercer piso en Port St. Lucie, estudiando documentos comerciales para el modesto bufete de abogados donde me habían empleado desde esa aplastante conversación. El bufete se concentraba en desacuerdos contractuales rutinarios y en la gestión de la gobernanza corporativa a pequeña escala. Era un trabajo honesto y respetable, pero no era el litigio desafiante y de alto riesgo para el que me había entrenado. Definitivamente no era el tipo de distinción profesional que me había ganado. Mi smartphone comenzó a vibrar. El número entrante no me resultaba familiar, una cadena de dígitos que no reconocía. Soy Lillian, respondí, mi tono profesional y sereno. Señorita Lillian, soy Juliet de Monarch Industries. Tuvimos una breve presentación en el simposio legal el mes pasado. Su voz era mesurada, aunque enhebrada con una urgencia distinta e inquietante. Necesito discutir un asunto extremadamente delicado. ¿Podríamos organizar una reunión mañana? Monarch Industries era un pilar de la lista de clientes de mi padre. Fabricaban componentes especializados para la construcción y habían sido representados por su bufete durante más de 3 décadas. Mi corazón palpitó contra mis costillas, un pico de adrenalina inmediato y en pánico. Naturalmente, logré decir, ¿dónde sería un lugar conveniente para reunirnos? Acordamos un café tranquilo en el centro de la ciudad, equidistante de ambas oficinas. Pasé el resto de esa noche investigando meticulosamente Monarch, a pesar de que ya conocía las líneas generales de toda su historia corporativa. Eran una entidad exitosa con un valor aproximado de $50 millones, con operaciones significativas dispersas en 3 estados. Mi padre había manejado cada aspecto de sus requisitos legales, desde acuerdos de empleo hasta contratos complejos con proveedores. Perderlos dejaría un vacío devastador en las ganancias del bufete. A la mañana siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes de lo previsto. Juliet entró precisamente a tiempo, impecablemente vestida con un traje de sastre gris paloma, llevando un elegante portafolio de cuero negro. Parecía tener unos 50 años. Poseía ojos afilados y evaluadores que me analizaron deliberadamente antes de tomar asiento. Aprecio que haya hecho tiempo para esto, dijo inmediatamente después de pedir café. Seré directa con usted. El bufete de su padre ha comenzado a cometer errores inaceptables y son graves. Hace 3 meses se les pasó por completo una fecha límite de presentación crucial que casi resultó en la pérdida de un contrato clave de suministro. Justo el mes pasado nos dieron un consejo estratégico con respecto a una adquisición que era legalmente defectuoso. Nos vimos obligados a contratar asesoramiento externo para mitigar el daño. Escuché sin interrupción, manteniendo mi rostro impasible a pesar de la tranquila y fría sensación de satisfacción que comenzaba a florecer dentro de mi pecho. Mi padre se enorgullecía de la ejecución impecable. Su arrogancia siempre había garantizado una suposición de perfección personal. Benjamin ha estado gestionando la mayoría de nuestro trabajo últimamente, continuó Juliet, confirmando mi creciente sospecha. Su padre parece estar retirándose, presumiblemente preparando el terreno para la sucesión, pero Benjamin simplemente no está preparado. Tarda en devolver las llamadas. Carece de una comprensión genuina de las complejidades de nuestra industria. Francamente, estamos perdiendo rápidamente la confianza en el bufete. ¿Por qué comparte esta información conmigo?, pregunté, aunque ya había reconstruido la respuesta durante mi sesión de investigación nocturna. Porque revisé sus antecedentes después de que nos conocimos el mes pasado. Sus credenciales académicas son realmente sobresalientes. Su bufete actual habla muy bien de sus habilidades, y varias personas mencionaron que esencialmente creció inmersa en el bufete de su padre, que posee una comprensión incomparable de sus operaciones. Se inclinó hacia adelante conspiradoramente. Monarch está considerando seriamente un cambio de representación,
pero lo que realmente requerimos es una abogada que combine sofisticación legal con una profunda perspicacia empresarial. Alguien que trate nuestra cuenta con la atención concentrada que se merece. Quería saber si podría estar interesada en aceptarnos como cliente. Este era el terremoto que había estado esperando. No solo cualquier cliente, sino una de las cuentas más valiosas y de más larga data de mi padre. La pura y hermosa ironía era perfecta. Me había negado un lugar en su legado, afirmando que carecía de las cualidades fundamentales necesarias para el éxito. Ahora tenía la oportunidad inmediata y tangible de demostrar que esa suposición era catastróficamente errónea. Estaría extremadamente interesada, respondí, eligiendo mis palabras con precisión clínica. Sin embargo, debo revelar que su asesoría actual es el bufete de mi padre. Podría haber una fricción inevitable. Soy completamente consciente, reconoció Juliet, sus labios curvándose en una leve sonrisa de complicidad. Eso, señorita Lillian, es en realidad parte de su atractivo. Sospecho que estará muy motivada para ofrecer un trabajo excepcional. Ella no se equivocaba. La reunión se extendió durante otra hora. Juliet detalló meticulosamente los requisitos legales en evolución de Monarch, su larga historia de frustraciones con la representación de mi padre y su firme calendario para tomar una decisión final. Tenían la intención de transferir sus asuntos legales dentro de los próximos 60 días. Eso me dio 2 meses para idear una respuesta estratégica. Pasé esa noche en mi apartamento, enterrada bajo pilas de documentos. El bufete donde estaba empleada actualmente era demasiado pequeño. Solo 3 abogados que manejaban casos pequeños y rutinarios. Eran personas decentes y bien intencionadas, pero carecían por completo de la infraestructura necesaria para respaldar a un cliente del tamaño de Monarch. Necesitaba ejecutar un movimiento y necesitaba hacerlo con precisión quirúrgica. Al día siguiente, contacté a una vieja conocida de mis días universitarios. Su nombre era Cristina, y 2 años antes había establecido su propio bufete de nicho centrado específicamente en la clientela corporativa. Cristina era brillante, ferozmente impulsada y, lo más importante, me debía una bondad significativa. Había pasado innumerables noches entrenándola con materiales de estudio cuando ella luchaba por el examen de licencia, quedándome a su lado hasta que finalmente lograba su puntaje de aprobación. Necesito discutir una perspectiva sustancial, dije cuando contestó el teléfono. ¿Podemos vernos esta semana? Nos reunimos en su espacio de trabajo, una suite moderna y bien iluminada en una torre del centro recientemente renovada. Cristina claramente había florecido. Su bufete ya se había expandido para incluir 2 abogadas junior y una asistente administrativa dedicada. Se concentraba en empresas de tamaño mediano que requerían asesoramiento legal sofisticado, pero que no podían pagar las tarifas de facturación prohibitivas de los grandes bufetes establecidos. Esbocé la situación con Monarch Industries, omitiendo deliberadamente la historia personal que involucraba a mi padre. Enmarqué la narrativa estrictamente como un cliente valioso y establecido insatisfecho con su representación actual y buscando activamente un calibre superior de servicio. Este es precisamente el tipo de cuenta que necesitamos asegurar, afirmó Cristina, sus ojos brillando con genuina emoción. Pero tengo que preguntar, Lillian, ¿por qué me traes esto a mí en lugar de intentar asegurarlos para ti? ¿Porque carezco de la capacidad para manejar una cuenta de este tamaño sola? Respondí con total honestidad. Monarch exige un bufete de servicio completo. Necesitan múltiples abogadas especializadas, personal de apoyo dedicado y amplios recursos. Tú tienes esa infraestructura esencial, yo no. Entonces, ¿cuál es tu proposición? Quiero integrarme en tu bufete como socia con participación en el capital. Traeré a Monarch Industries de inmediato. Gestionaré su cuenta directamente y te ayudaré a construir sistemáticamente la rama de litigio corporativo. Dividiremos las ganancias resultantes en función de lo que sea el acuerdo más equitativo. Cristina guardó silencio durante un momento concentrado, su mirada distante mientras mentalmente hacía cálculos.
equilibrando meticulosamente los riesgos inherentes contra la asombrosa recompensa potencial. Monarch elevaría instantáneamente la rentabilidad de su bufete y mejoraría enormemente su prestigio en la industria. Sería una puerta abierta a un torrente de otros clientes corporativos. Si me comprometo a esto, debes estar absolutamente segura de que Monarch finalizará la transición, dijo finalmente, su voz de repente muy profesional. No puedo permitirme contratar a una nueva socia basándome en un cliente que podría no materializarse en última instancia. Me reuniré con su equipo de liderazgo ejecutivo la próxima semana, le aseguré. Obtendré una carta de compromiso formal de ellos antes de unirme formalmente a tu bufete. Tienes mi palabra absoluta. Nos dimos la mano, el agarre firme y decisivo. La documentación formal de la sociedad tardaría varias semanas en finalizarse, pero el acuerdo se estableció en principio. Estaba construyendo activamente la distinción profesional que mi padre me había negado con tanta malicia, y lo estaba haciendo utilizando uno de sus activos más valiosos, la ironía suprema. La reunión con el equipo ejecutivo de Monarch tuvo lugar en su sala de conferencias principal, un espacio imponente con vidrio de suelo a techo que ofrecía una vista panorámica del horizonte metropolitano. Juliet estaba presente, acompañada por su director financiero, Gabriel, y su director de operaciones. Plantearon preguntas exhaustivas y detalladas sobre mis antecedentes profesionales, mi filosofía sobre la estrategia legal y exactamente cómo tenía la intención de gestionar su exigente cuenta de manera diferente a como lo había hecho el bufete de mi padre. Estaba completamente preparada. Había pasado días revisando meticulosamente cada caso que mi padre había manejado para ellos durante los últimos 10 años. Señalé patrones claros de respuesta lenta, áreas donde su consejo había sido innecesariamente tímido y numerosas oportunidades donde un enfoque legal más innovador podría haber ahorrado a la empresa capital significativo o desbloqueado nuevas rutas estratégicas. Su asesoría actual los trata como un cliente perdido en un mar de muchos, expliqué durante mi presentación, mi voz tranquila y autoritaria. Estoy proponiendo que Monarch se convierta en la cuenta principal de una sociedad que priorizará rigurosamente sus necesidades específicas, garantizará una respuesta en horas, no en días, y abordará sus inevitables desafíos legales con el tipo de pensamiento creativo y proactivo que proviene de comprender verdaderamente todo su modelo de negocio. El director financiero, Gabriel, se reclinó lentamente en su silla ejecutiva. Nos está pidiendo que asumamos un riesgo significativo aquí. El bufete de su padre tiene décadas de historia. Usted propone que cambiemos a una sociedad de la que, francamente, nunca hemos oído hablar. Comprendo absolutamente su reserva, dije. Es precisamente por eso que estoy ofreciendo un compromiso de prueba de 60 días. Pueden mantener a su bufete actual como asesoría de guardia para todos los asuntos administrativos rutinarios. Pero asígnenos un proyecto importante. Si no superamos sus expectativas en ese tiempo, pueden volver a su acuerdo anterior sin resentimientos ni penalización financiera. Los ejecutivos intercambiaron miradas breves y evaluadoras. Era una oferta completamente racional, que minimizaba su exposición mientras me otorgaba la plataforma esencial para demostrar mi capacidad. Después de una breve discusión privada, estuvieron de acuerdo. Nos confiarían una negociación de contrato profundamente compleja que requería su finalización en 45 días. Si teníamos éxito, la cuenta completa sería nuestra. Salí de esa reunión sintiendo una oleada eléctrica de posibilidad. Esto estaba sucediendo de verdad. Estaba a punto de asegurar uno de los clientes más importantes de mi padre, no a través de tácticas deshonestas o sabotaje malicioso, sino por el simple y poderoso acto de ofrecer un servicio superior y una representación demostrablemente mejor. La validación era abrumadora. Esa noche llamé a mi madre, Elena. Ella siempre había sido la mediadora emocional.
atrapada perpetuamente entre las expectativas de mi padre y mi ambición, tratando de mantener una paz frágil mientras empatizaba secretamente con mi profunda frustración. Ella sabía sobre la elección de mi padre de excluirme y le había rogado en privado, aunque sus argumentos habían caído en saco roto. Mamá, necesito contarte algo crucial, dije en el momento en que contestó, pero no puedes compartir esto con papá todavía. ¿Qué es, cariño? Su voz se entretejió inmediatamente con preocupación. Me uniré a un nuevo bufete como socia con participación en el capital y traeré a uno de los clientes más grandes de papá directamente conmigo. Un silencio largo y profundo se extendió por la línea. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Estás absolutamente segura de que este es el camino que quieres tomar? Tu padre estará al rojo vivo de rabia. Estoy completamente segura, confirmé. Él tomó su decisión hace 2 años. Ahora yo estoy tomando la mía. La sociedad con Cristina se formalizó oficialmente 3 semanas después. Me reubiqué en una oficina dentro de su bufete, un espacio de esquina de primera con ventanas amplias y más que suficiente espacio para las docenas de archivos y textos de referencia que necesitaría para la cuenta de Monarch. La placa plateada pulida en la puerta ahora decía Lilian, socia. Cada vez que mis ojos se posaban en ella, sentía una profunda oleada de reivindicación. Este era el éxito que mi padre me había negado. Lo había construido de todos modos. La negociación del contrato para Monarch fue insoportablemente compleja. Estaban entrando en una importante empresa conjunta con una compañía de distribución con sede en San Francisco, y el acuerdo abarcaba intrincados derechos de propiedad intelectual, mecanismos de distribución de responsabilidad y elaboradas cláusulas de resolución de disputas que debían estructurarse con impecable precisión. Era precisamente el tipo de trabajo sofisticado y de alto riesgo que había sido entrenada por expertos para gestionar. Mantuve un horario de trabajo de 18 horas diarias durante 2 semanas seguidas. Analicé cada cláusula, investigué meticulosamente precedentes relevantes en 3 jurisdicciones legales separadas y consulté con expertos técnicos de la industria sobre los procesos de fabricación específicos involucrados. Cristina proporcionó una asistencia invaluable con la investigación y la organización de documentos, pero yo personalmente dirigí cada reunión con el cliente y manejé todas las negociaciones con la asesoría legal opuesta. El bufete que representaba a la compañía de San Francisco era competente, pero en última instancia predecible, dependiendo en gran medida de plantillas estándar y estrategias legales convencionales y seguras. Inmediatamente identifiqué 3 disposiciones en su borrador inicial que eran sutil pero profundamente desventajosas para Monarch. Cláusulas deliberadamente oscurecidas en jerga legal densa que habrían otorgado a la otra compañía un control desproporcionado más adelante. ¿Cómo se las arregló para detectar esto?, preguntó Gabriel, el director financiero, durante una de nuestras sesiones de revisión. Estaba estudiando mi versión del contrato marcada en rojo, donde había resaltado cada sección problemática en amarillo vivo y proporcionado explicaciones detalladas, párrafo por párrafo. Experiencia y atención implacable al detalle, expliqué. Estos son exactamente los tipos de cláusulas que parecen razonables en una primera lectura superficial, pero que generan problemas masivos más adelante. Es probable que su bufete anterior se las perdiera, o que estaban revisando rápidamente, tratando este asunto como trabajo de volumen rutinario. Nosotros no estamos haciendo eso. Juliet ofreció una leve sonrisa genuina. El bufete de su padre habría aprobado este documento con una fricción mínima. Nos habrían dicho que era práctica estándar y que simplemente deberíamos firmarlo. Eso, afirmé, habría sido un error, uno costoso. Las negociaciones posteriores consumieron otras 3 semanas. Resistí estratégicamente cada término desfavorable. Propuse compromisos ingeniosos y creativos cuando llegamos a estancamientos genuinos y redacté un lenguaje alternativo
que protegía rigurosamente los intereses de Monarch sin ser innecesariamente agresivo. Los abogados opuestos se sintieron inicialmente frustrados por mi minuciosidad quirúrgica, pero finalmente desarrollaron un respeto a regañadientes. Nunca estaba haciendo objeciones frívolas. Cada cambio que proponía era sustantivo y justificable. Cuando finalmente logramos un acuerdo firmado, el contrato era 15 páginas más largo que el borrador inicial y demostrablemente más favorable a Monarch. Gabriel hizo los cálculos finales y estimó que mis revisiones ahorrarían a la compañía aproximadamente $2 millones durante el período de 5 años de la empresa conjunta, principalmente a través de una asignación superior de postes y métricas de rendimiento mucho más claras. Recomendaré formalmente a la Junta que transfiramos todos nuestros asuntos legales a su bufete de inmediato, anunció durante nuestra revisión final. Esta ha sido la representación más competente y proactiva que hemos recibido en años. Mantuve un exterior profesional, pero internamente estaba celebrando una victoria total. Esto era mucho más que asegurar un cliente importante. Esta era una prueba innegable y cuantificable de que mi padre se había equivocado en todo. Equivocado sobre mis capacidades, equivocado sobre las mujeres en la ley, equivocado sobre quién merecía la administración de un legado corporativo. El anuncio oficial llegó 2 semanas después. Monarch Industries envió una carta formal al bufete de mi padre, dando por terminada su representación con efecto inmediato. Citaron preocupaciones con respecto a la calidad del servicio y la capacidad de respuesta. Ofrecieron corteses agradecimientos por las décadas de trabajo y desearon lo mejor al bufete. El tono era profesional y cortés, pero el mensaje fue un golpe fatal. Se habían ido. Mi padre me llamó exactamente 3 horas después de recibir la carta. Estaba revisando documentos para otra prometedora pista, cuando mi teléfono vibró. Miré el identificador de llamadas por un momento largo y anticipatorio, antes de finalmente responder. «Hola, papá», dije, mi voz perfectamente tranquila. «¿Qué diablos has hecho?» Su voz temblaba con furia desenfrenada. «Monarch acaba de despedirnos». Después de 30 años nos despidieron y Juliet solicitó específicamente que reenviáramos todos sus archivos a tu bufete. Tu bufete, Lillian. Robaste a mi cliente. No robé nada, repliqué. Se acercaron a mí porque estaban profundamente insatisfechos con el servicio que estaban recibiendo. Proporcioné una mejor representación. Ese es el principio fundamental de la profesión legal. Me has eludido. Saboteaste intencionalmente mi bufete. Esto no es ético, no es profesional y es absolutamente imperdonable. Una poderosa oleada de ira fría me golpeó, tan intensa que tuve que hacer una pausa antes de hablar. ¿Quieres darme una conferencia sobre conducta poco profesional? Me negaste deliberadamente un puesto en tu bufete debido a mi género. Le otorgaste mi posición legítima a Benjamin, a pesar del hecho de que estaba menos calificado en todas las dimensiones medibles. Me miraste a los ojos y me dijiste que no era lo suficientemente buena, porque soy mujer. Ahora estás furioso porque te demostré que te equivocabas. Construí ese bufete de la nada, bramó. Cada habilidad que estás usando contra mí me la enseñé yo. Cada estrategia, cada conexión, me lo debes todo. No te debo nada, dije, cortándolo. Me gané mi educación, mi reputación y mis clientes a través de mi propio trabajo implacable. Tuviste la oportunidad de ser parte de mi éxito. Elegiste rechazarlo. Ese es tu problema, no el mío. Se quedó en silencio por un momento prolongado. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era más fría, meticulosamente controlada. Esto está lejos de haber terminado, Lillian. Acabas de declarar la guerra a tu propio padre. Espero sinceramente que haya valido la pena. Lo valió, dije, y colgué con calma la llamada. Permanecí en mi oficina, mis manos ligeramente temblorosas por la adrenalina residual. Esta era la confrontación que había anticipado y temido profundamente. Mi padre sabía ahora que yo era una fuerza seria,
que no me desvanecería simplemente después de su rechazo. El conflicto había comenzado oficialmente y yo acababa de ganar decisivamente la primera y más crítica batalla. Cristina llamó ligeramente a mi puerta unos minutos después. No pude evitar escuchar esa intensa llamada telefónica a través de la pared. Admitió. ¿Estás bien? Estoy mucho mejor que bien, dije, una leve sonrisa satisfecha asomando en mis labios. Acabo de demostrar que todas las convicciones que mi padre tenía sobre mí eran incorrectas. Y esta, amiga mía, es solo la salva de apertura. La noticia de la pérdida del cliente se extendió rápidamente por la comunidad legal de Phoenix. En una sola semana, todos sabían que Monarch Industries había desertado del bufete de mi padre y se había unido al mío. El cotilleo era inevitable en una ciudad donde los abogados seguían meticulosamente los movimientos profesionales y las transiciones de clientes de los demás, como fluctuaciones en el mercado de valores. Algunos de los colegas veteranos de mi padre me contactaron para ofrecer felicitaciones, sus voces cuidadosas y diplomáticas. Recordaban mi competencia de mis días de asistente de investigación y en privado no les sorprendía mi rápido éxito. Otros eran notablemente fríos, viendo mis acciones como una asombrosa traición a la fidelidad familiar. Yo era completamente indiferente a sus juicios. Mi único enfoque era la expansión de mi bufete y demostrar que el mérito verificable tenía un valor mucho mayor que el género o las conexiones heredadas. 3 compañías más de la lista de clientes de mi padre se comunicaron en el mes siguiente. 2 eran operaciones de fabricación más pequeñas que habían escuchado los informes del trabajo exitoso que había entregado para Monarch. La tercera era una importante compañía de inversión en propiedades comerciales que había estado con el bufete de mi padre durante 15 años. Las 3 estaban reportando exactamente los mismos problemas sistémicos: tiempos de respuesta consistentemente lentos, una preocupante falta de atención detallada y la sensación distinta y alarmante de que Benjamin estaba aprendiendo la profesión enteramente a su costa. Me reuní con cada uno de ellos, escuché atentamente sus crecientes preocupaciones y proporcioné evaluaciones objetivas y honestas de si mi incipiente bufete podía genuinamente servirles mejor. No estaba interesada en simplemente tomar clientes por venganza maliciosa. Estaba comprometida a construir un bufete sostenible y de alto calibre basado en la excelencia profesional. Sin embargo, el hecho de que estas oportunidades se originaran todas en la lista de mi padre sin duda agregaba una dimensión gratificante a mi ascenso profesional. La compañía de bienes raíces, Pinnacle Capital, era particularmente convincente. Estaban planeando un desarrollo masivo de uso mixto en el distrito del centro de la ciudad, un proyecto que exigiría una navegación compleja de códigos de zonificación, cumplimiento ambiental y estructuras de financiación intrincadas. Era precisamente el tipo de desafío legal sofisticado que separa a los abogados competentes de los verdaderamente excepcionales. La dueña, una mujer equilibrada llamada Gloria, se reunió conmigo para almorzar en un restaurante de moda en el barrio de las Artes. Parecía tener unos 60 años, con elegante cabello plateado y el porte confiado de alguien que había forjado su éxito a través de décadas de trabajo duro, no a través de la herencia familiar. Su padre manejó mi primera compra de propiedad comercial hace 20 años, recordó, después de que habíamos hecho nuestros pedidos. En aquel entonces era muy agudo, genuinamente agresivo, siempre anticipándose a los problemas con 3 pasos de antelación. Pero algo ha cambiado claramente en los últimos años. Parece perpetuamente preocupado y su hermano simplemente no es apto para ocupar su puesto. ¿Qué desencadenó específicamente su duda actual? Pregunté. A Benjamin se le pasó por completo una fecha límite crítica para una solicitud de variación de zonificación el año pasado. Estancó nuestro proyecto durante 6 meses completos y resultó en costes de casi $500,000 en gastos de holding y ingresos perdidos. Su padre se disculpó, ofreció una reducción de honorarios y prometió que nunca volvería a ocurrir.
pero la duda ya estaba sembrada. Cuando estás planeando un desarrollo de 50 millones de dólares, no puedes permitirte ninguna incertidumbre con respecto a tu asesoramiento legal. Tomé notas meticulosas mientras ella describía el complejo proyecto. Implicaba la adquisición y consolidación de 3 parcelas urbanas separadas, la demolición de estructuras existentes y la construcción de un complejo integral que incluía unidades minoristas, oficinas y espacios residenciales. Los obstáculos regulatorios por sí solos requerirían cientos de horas de trabajo legal concentrado. Puedo gestionar este proyecto, declaré con confianza cuando terminó. Pero debo ser perfectamente clara acerca de una cosa. Si contrata a mi bufete, mi padre ciertamente será informado. Él lo percibirá como otro acto de traición, lo que puede causar complicaciones dentro de la comunidad empresarial. Gloria ofreció una sonrisa fría y cómplice. No me preocupa en lo más mínimo los sentimientos de su padre, Lillian. Me preocupa proteger rigurosamente mi inversión y completar este proyecto exactamente a tiempo. Si usted puede realizar ese deber mejor que su bufete, entonces el trabajo es inequívocamente suyo. Nos dimos la mano. Ella prometió enviar los documentos preliminares dentro de la semana y comenzaríamos a trabajar de inmediato. Esa reunión elevó mi total a 4 clientes importantes en transición exitosa desde el bufete de mi padre en menos de 2 meses. Las repercusiones financieras para su bufete deben haber sido catastróficas. Cada una de estas corporaciones representaba honorarios consistentes y de alto valor. Perderlos lo obligaría a buscar desesperadamente nuevos clientes para compensar o reducir drásticamente sus gastos operativos despidiendo personal. Sentí cero culpa. Él había construido toda su identidad profesional sobre la premisa defectuosa de que su linaje importaba más que la competencia, que los roles de género anticuados deberían dictar el éxito profesional. Ahora, estaba aprendiendo la costosa lección de que a los clientes solo les importan los resultados, no preservar un modelo de negocio familiar anticuado. Mi madre llamó esa noche. Su voz sonaba delgada y tensa. Tu padre no está lidiando bien con esto, Lillian. Está consumido por la rabia. Apenas duerme. Sigue hablando obsesivamente sobre cómo has traicionado el apellido familiar. No he traicionado a nadie, insistí. Estoy construyendo la distinción profesional a la que él me negó el acceso. Si sus clientes prefieren mi producto de trabajo, eso es un reflejo directo de la calidad de su servicio, no de mi lealtad. Ahora está discutiendo la posibilidad de emprender acciones legales. Me confió en voz baja. Algo sobre interferencia dolosa o un incumplimiento del deber fiduciario. No entiendo los detalles, pero se ha estado reuniendo con abogados litigantes que se especializan en disputas profesionales. Este fue un desarrollo preocupante. Mi padre poseía suficiente ánimo de venganza para presentar una demanda sin fundamento puramente para infligir castigo, incluso si carecía de una base legal sólida. Una demanda sería prohibitivamente costosa de defender, consumiría mucho tiempo y potencialmente dañaría mi creciente reputación, independientemente del resultado final. Que lo intente, dije, proyectando más confianza de la que realmente sentía. He actuado de manera completamente ética. Sus clientes decidieron irse porque estaban insatisfechos con su servicio. Eso no es ilegal. Por favor, ten mucho cuidado, suplicó mi madre. Tu padre se vuelve despiadado cuando se siente acorralado y en este momento se siente profundamente amenazado. Después de colgar, me senté a considerar la gravedad de las implicaciones. Una demanda de mi padre trascendería la mera inconveniencia legal. Se convertiría en un espectáculo público, un doloroso drama familiar que se desarrollaría a través de documentos judiciales y deposiciones forzadas. La comunidad legal se deleitaría con el chisme durante meses. Algunos clientes potenciales podrían evitarme por completo solo para mantenerse al margen del conflicto familiar. Sin embargo, también sabía que su amenaza podría ser vacía.
Presentar una demanda requeriría que proporcionara pruebas de que yo había actuado de manera inapropiada, que de alguna manera había interferido con sus relaciones con los clientes a través de fraude o coerción. Nunca podría probar eso, porque no era cierto. Sus clientes se fueron porque Benjamín era incompetente y porque la paralizante arrogancia de mi padre lo había vuelto fatalmente complaciente. Aún así, necesitaba estar lista. Llamé a Cristina y le puse al día sobre la conversación. Ella escuchó atentamente, luego garabateó varias notas en su blog legal. Si presenta la demanda, montaremos una defensa furiosa, afirmó. Pero lo que es más importante, haremos que esto sea obscenamente caro para él. Presentaremos contrademandas, exigiremos un descubrimiento exhaustivo y tomaremos deposiciones de todos los empleados en su bufete. Convertiremos esto en una pesadilla tan absorbente y que consume tanto tiempo que lamentará desesperadamente haberla iniciado alguna vez. Y prevaleceremos, Lillian, porque no has hecho nada malo. Espero sinceramente que no llegue a ese punto. Suspiré. Yo también, pero si lo hace, estaremos esperando. Pasé el resto de la tarde cotejando mis archivos, asegurándome de que cada interacción con los antiguos clientes de mi padre hubiera sido meticulosamente documentada, que cada conversación fuera apropiada y que cada carta de compromiso estuviera clara y estructurada profesionalmente. Había sido cuidadosa durante todo este proceso, anticipando la reacción negativa de mi padre, pero necesitaba una certeza absoluta de que no existía ninguna vulnerabilidad que él pudiera explotar. Los documentos confirmaron mi creencia. Mi conducta fue impecable. No había solicitado clientes en violación de ninguna regla profesional. No había pronunciado ninguna declaración falsa sobre el bufete de mi padre. Simplemente había proporcionado servicios legales superiores cuando los clientes acudieron a mí buscando alternativas. Eso no solo era ético, era el propósito completo de la profesión. Benjamin me llamó aproximadamente una semana después. Era tarde por la noche y estaba inmersa en la redacción de un escrito complejo para Pinnacle Capital cuando sonó mi teléfono. Consideré brevemente ignorar la llamada cuando vi su nombre en la pantalla, pero una curiosidad intensa y calculadora se impuso. Lillian, seriamente necesitamos hablar, declaró. Su voz carecía por completo de la hostilidad que había escuchado de mi padre. En cambio, sonaba profundamente agotado, tal vez incluso un poco desesperado. ¿Sobre qué específicamente?, pregunté con cautela. Sobre lo que estás haciendo sistemáticamente al bufete, a papá, a nuestra familia. No le estoy haciendo nada a nadie, repliqué. Estoy construyendo mi propio bufete exitoso. El hecho innegable de que algunos clientes prefieran mi trabajo no es mi responsabilidad. 4 clientes se han ido en 2 meses, dijo Benjamín, el peso de la pérdida pesado en su tono. 4 clientes importantes y fundamentales. Nuestros ingresos han bajado un 30%. Papá está discutiendo activamente el despido de 2 de nuestro personal administrativo esencial. ¿Comprendes la gravedad de eso? Significa que finalmente está enfrentando las consecuencias inevitables de ofrecer consistentemente servicios legales mediocres, dije, mi voz endureciéndose. Significa que no eres tan competente como afirmó que eras cuando te entregó mi posición legítima. Siguió un silencio largo y pesado. Cuando Benjamín volvió a hablar, su voz era más tranquila, despojada. Tienes razón, estoy completamente despreparado para esto. En realidad, nunca quise ser abogado. Lillian, papá simplemente me obligó porque estaba obsesionado con necesitar un hijo para perpetuar el legado. Pero no poseo tus instintos naturales, tu atención obsesiva al detalle, tu pura pasión por el trabajo. Estoy fallando. Y es dolorosamente obvio para todos, excepto para papá. Esta cruda admisión me sorprendió por completo. Benjamin y yo siempre habíamos mantenido una relación distante y funcional. Él era 4 años menor que yo. Había pasado su adolescencia centrado en los deportes, mientras yo me volcaba en los textos legales.
y siempre parecía contento de dejarse llevar por las ventajas incorporadas de ser el heredero varón en el mundo rígidamente tradicional de nuestro padre. Escucharlo confesar su insuficiencia fue realmente inesperado. Si sabías que no estabas preparado, ¿por qué aceptaste el puesto? Demandé. Porque papá me dijo que era mi deber sagrado, respondió Benjamín. Porque tenía 24 años, y él hizo que pareciera que rechazarlo sería una traición monstruosa. Porque realmente creí que con el tiempo podría aprender en el trabajo, simplemente resolverlo sobre la marcha. Pero no está funcionando. Los clientes lo saben. Los otros abogados del bufete lo saben. Todos lo saben, excepto papá, que simplemente se niega a reconocer la realidad. ¿Qué quieres exactamente de mí, Benjamín? Quiero que pares, suplicó, que dejes de adquirir a nuestros clientes, que dejes de intentar destruir el bufete. Dale a papá una oportunidad legítima de reparar el daño antes de que sea irrevocablemente demasiado tarde. Un repentino destello de ira intensa y caliente se encendió dentro de mí. No estoy intentando destruir nada. Estoy teniendo un éxito rotundo en la carrera para la que papá me dijo explícitamente que no estaba calificada porque soy mujer. Si su bufete se está derrumbando, es porque tomó una decisión catastróficamente mala hace 2 años cuando eligió el prejuicio de género sobre la competencia profesional. Sé esa verdad, concedió Benjamín en voz baja. Créeme, la sé mejor que nadie. Pero él es nuestro padre. Ese lazo familiar no te importa en absoluto. Dejó de ser mi padre cuando me dijo que no era lo suficientemente buena debido a mi género. Dije, él eligió conscientemente su prejuicio por encima de su propia hija. Simplemente estoy demostrando el coste preciso de esa elección. Benjamin guardó silencio por un periodo significativo. Hay algo más que debes saber, dijo finalmente. Papá no solo está hablando de demandarte, está avanzando activamente con eso. Ha contratado a un bufete de litigios prominente que se especializa en casos de responsabilidad profesional. Están investigando intensamente si pueden afirmar de manera convincente que violaste las reglas éticas al solicitar clientes o al explotar información confidencial de tu tiempo anterior como asistente de investigación. Mi estómago se anudó por el miedo frío. Esto era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente. Si mi padre pudiera construir incluso un caso débil y cuestionable con respecto a las violaciones éticas, podría potencialmente desencadenar una investigación formal del Colegio de Abogados. Incluso si finalmente fuera absuelta, la simple existencia de la investigación en sí sería profesionalmente perjudicial. Nunca solicité a nadie, afirmé con firmeza. Ellos vinieron a mí, y nunca he utilizado información confidencial. Cada dato que poseo sobre esos clientes provino de registros públicos o de lo que me comunicaron directamente. Te creo, dijo Benjamín. Está buscando cualquier ángulo posible, cualquier pizca de influencia. Está peinando físicamente archivos antiguos, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pueda usar en tu contra. Está completamente consumido por esto, Lillian. Lo está definiendo. ¿Por qué me adviertes sobre los planes precisos de papá? Pregunté, mezclando confusión con mi miedo. Porque esto ha ido demasiado lejos, admitió Benjamín. Porque me niego absolutamente a quedarme de brazos cruzados y ver a nuestra familia destruirse por completo por un bufete de abogados. Y porque, honestamente, te mereces mucho más de lo que papá te dio. Deberías haber sido tú quien dirigiera este bufete. Cada persona que trabaja aquí lo sabe. Todos te hemos visto sobresalir mientras yo fracaso. Y es abrumadoramente obvio que papá tomó la decisión equivocada. Esta conversación fue una profunda desviación de todo lo que había anticipado. Había asumido que Benjamin estaría a la defensiva, apoyando la postura de nuestro padre incluso si albergaba dudas privadas. En cambio, estaba reconociendo la profunda injusticia de la situación y advirtiéndome activamente sobre la próxima escalada. ¿Qué quieres exactamente que haga con esta información?, pregunté. Protégete, instó Benjamín. Asegúrate de poseer documentación férrea para cada decisión. Y quizás considera,
Si hay alguna manera de resolver este conflicto, que no concluya con papá perdiendo literalmente todo lo que construyó. Él eligió este camino, le recordé. Podría haberme incluido simplemente en el bufete, podría haber reconocido mis calificaciones, podría haberme tratado como una igual en lugar de despedirme basándose en su prejuicio anticuado. Él tomó sus decisiones. Ahora debe vivir con las consecuencias. Entiendo, dijo Benjamín en voz baja. Solo quería que supieras lo que se avecina. Ten cuidado, Lillian. Terminó la llamada antes de que pudiera responder. Me senté en mi oficina, procesando la conversación. La advertencia de Benjamin sobre la agresiva investigación de mi padre era estratégicamente valiosa, pero reveló algo más profundo y más importante. Mi padre se estaba volviendo cada vez más desesperado. Las personas desesperadas inevitablemente cometen errores graves, se extralimitan, actúan impulsivamente y exponen debilidades que piden explotarse sin piedad. Llamé a Cristina e inmediatamente le puse al día sobre la conversación. Ella escuchó atentamente, luego sugirió que programáramos urgentemente una reunión con un abogado especializado centrado en la ética legal y la responsabilidad profesional. Necesitábamos asesoramiento experto sobre cómo protegernos proactivamente contra las posibles reclamaciones de mi padre. La reunión con el especialista en ética tuvo lugar 2 días después. El abogado, un hombre llamado Samuel, que había pasado 2 décadas defendiendo a abogados contra quejas del colegio, revisó meticulosamente mis archivos e hizo preguntas penetrantes y detalladas sobre mis interacciones con cada antiguo cliente del bufete de mi padre. Su conducta ha sido totalmente correcta, afirmó Samuel después de una rigurosa revisión de 2 horas. Usted no solicitó a estos clientes en violación de ninguna regla específica. Ellos se acercaron proactivamente a usted. Usted no hizo ninguna declaración falsa o engañosa con respecto al bufete de su padre. Simplemente proporcionó un servicio superior. Eso no solo es profesional y ético, es la función natural de la competencia dentro de la esfera legal. ¿Qué pasa con la afirmación de que podría haber explotado datos confidenciales de mi tiempo como asistente de investigación? Presioné. Es una especulación sin fundamento, desestimó Samuel. La información que utilizó para atender a estos nuevos clientes era accesible públicamente o fue proporcionada directamente por los propios clientes durante su compromiso actual. El hecho histórico de que una vez trabajó en el bufete de su padre no crea un conflicto permanente o una barrera de confidencialidad con respecto a los clientes que ahora representa éticamente. Si su padre presenta una queja al colegio basada en estos hechos, será desestimada de inmediato. Esta validación experta fue inmensamente tranquilizadora, pero sabía que mi padre podría presentar una queja de todos modos puramente como un acto de acoso calculado. Incluso una queja frívola requeriría una importante cantidad de tiempo y recursos financieros para defenderse. ¿Podemos tomar alguna medida proactiva?, preguntó Cristina. Documente absolutamente todo, aconsejó Samuel. Cada interacción con el cliente, cada llamada telefónica, cada decisión estratégica. Si este conflicto se intensifica, necesita un registro inmaculado y detallado que demuestre que su conducta ha estado más allá de todo reproche. Más allá de eso, simplemente continúe ofreciendo un trabajo excelente. Su defensa más sólida, Lillian, es su creciente reputación. La demanda anticipada nunca se materializó. En cambio, algo mucho más insidioso comenzó a desarrollarse. Mi padre lanzó una campaña silenciosa y sostenida para erosionar mi reputación dentro de la comunidad legal. Comenzó sutilmente. Los abogados que antes habían sido amables comenzaron a actuar distantes y reservados. Un respetado juez senior, a quien había conocido durante años, de repente se mostró frío y distante durante una audiencia procesal rutinaria. 2 posibles clientes corporativos que habían programado consultas urgentes cancelaron en el último momento posible, sin ofrecer ninguna explicación razonable. Estaba completamente desconcertada hasta que un colega de confianza me apartó durante una reunión social del Colegio de Abogados. Thomas era un abogado mayor experimentado
que conocía bien a mi padre, pero siempre me había tratado con respeto. Necesitas estar al tanto de la charla sobre ti, me informó Thomas en voz baja. Estábamos ubicados en una esquina aislada de la sala de recepción, intencionalmente separados de los demás asistentes. Tu padre le ha estado diciendo a la gente que robaste información confidencial del cliente mientras estabas empleada como asistente de investigación. Afirma que usaste esos datos privilegiados para cazar furtivamente a sus clientes de manera poco ética. No está presentando quejas formales. Simplemente está difundiendo rumores calculados. Mis manos se cerraron en puños. Esto era peor que una batalla legal. Una demanda podría ser enfrentada con pruebas y argumentos legales en un tribunal abierto. Los rumores eran nebulosos y difíciles de combatir. Se propagaban a través de conversaciones sociales susurradas y miradas cómplices y despectivas, devastando reputaciones sin la responsabilidad de procedimientos formales basados en pruebas. Nada de eso es cierto, dije con los dientes apretados. Lo sé, Lillian, suspiró Thomas. Trabajé a tu lado hace años. Conozco tu carácter profesional, pero no todos lo conocen. Y tu padre tiene décadas de credibilidad en esta comunidad. La gente escucha cuando él habla. ¿Qué les está diciendo exactamente? Que socavaste deliberadamente su bufete desde dentro, que cultivaste relaciones personales con sus clientes durante tu empleo, luego se los robaste sistemáticamente en el momento en que renunciaste, que usaste información estratégica confidencial para socavar su asesoramiento legal existente, haciéndote parecer superior por comparación directa. Está enmarcando toda esta situación como una profunda traición a la confianza, no como una competencia justa y basada en el mérito. Sentí una ola de náuseas. Mi padre estaba utilizando el tiempo que había pasado trabajando dentro de su bufete, la experiencia que había adquirido mientras intentaba desesperadamente demostrar mi valía y retorciéndolo en pruebas inventadas de mala conducta profesional deliberada. Era una estrategia brillante en su crueldad calculada y completamente deshonesta. ¿Qué tan extendida está esta campaña?, pregunté. Lo suficientemente extendida como para estar causando dudas, respondió Thomas con gravedad. Tu padre tiene almuerzos rutinarios con jueces, toma copas con socios gerentes de grandes bufetes y juega al golf con clientes potenciales poderosos. Está utilizando metóricamente cada conexión social que posee para envenenar el pozo en tu contra. ¿Por qué compartes esto conmigo? Porque es fundamentalmente incorrecto, dijo Thomas simplemente. Porque personalmente te vi trabajar más duro que nadie para ganarte el respeto en esta profesión. Porque el trato inicial de tu padre hacia ti fue discriminatorio, y todos lo sabían. Te mereces algo mejor que ver tu reputación empañada por el rencor. Le di las gracias a Thomas y me fui de la reunión social de inmediato. Mi mente estaba dando vueltas con una mezcla de ira furiosa y cálculo frío. Mi padre había intensificado el conflicto de una manera que era casi imposible de contrarrestar directamente. No podía demandarlo por difamación. Las declaraciones eran demasiado vagas y hechas en entornos sociales privados. No podía presentar una queja del colegio en su contra. No había violado ninguna regla ética formal. Mi única opción parecía ser continuar haciendo un trabajo excepcional y esperar que mi reputación eventualmente abrumara su campaña de susurros. Pero eso se sentía pasivo, defensivo y reactivo. No había llegado tan lejos aceptando cualquier daño que mi padre eligiera infligir. Necesitaba urgentemente una estrategia proactiva que neutralizara efectivamente sus ataques mientras aceleraba simultáneamente el crecimiento de mi bufete. La solución a la campaña de susurros de mi padre me llegó 3 días después, mientras analizaba documentos financieros complejos para Pinnacle Capital. Gloria había mencionado durante una de nuestras recientes sesiones de estrategia que conocía a varios promotores inmobiliarios comerciales prominentes que estaban igualmente insatisfechos con su representación legal actual. Ella había ofrecido amablemente facilitar presentaciones si estaba interesada en expandir significativamente mi base de clientes corporativos.
La llamé de inmediato y le pregunté si estaría dispuesta a escribir una carta de recomendación altamente detallada describiendo el trabajo legal que mi bufete había ejecutado para su compañía. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo ni un momento. Tu trabajo ha sido verdaderamente excepcional, Lilian, dijo Gloria con calidez. Estaría encantada de contárselo personalmente a cualquiera y a todos. En una semana, tuve poderosas cartas de recomendación de Gloria, de todo el equipo ejecutivo de Monarch y de las dos compañías de fabricación más pequeñas que había transicionado recientemente del bufete de mi padre. Cada documento era meticulosamente detallado y específico, describiendo el calibre de mi análisis legal, mi capacidad de respuesta incomparable y el valor financiero medible que mi asesoramiento había proporcionado. Compilé estos respaldos en un portafolio profesional y encuadernado, junto con descripciones completas de los asuntos complejos significativos que había manejado con éxito. Luego, comencé una campaña de acercamiento sistemático dirigida a clientes potenciales, no solo a compañías insatisfechas con el bufete de mi padre, sino a cualquier negocio de alto crecimiento que pudiera beneficiarse de servicios legales corporativos sofisticados. La respuesta fue notable. Las compañías que podrían haber dudado instintivamente en contratar a una abogada relativamente joven de una sociedad pequeña y formada recientemente, se tranquilizaron instantáneamente con los rotundos respaldos de negocios establecidos y muy respetados. En solo 6 semanas había asegurado con éxito 4 nuevos clientes que no tenían ninguna conexión previa con el bufete de mi padre. Estas eran compañías que había ganado completamente a través de mi propio mérito y marketing estratégico, independientemente de cualquier conflicto existente con su bufete. El efecto en la difusión de rumores de mi padre fue palpable y significativo. Se vuelve casi imposible afirmar de manera creíble que alguien no es ético cuando está acumulando pública y demostrablemente clientes altamente satisfechos y recibiendo poderosos respaldos profesionales. Las dudas susurradas sobre mi carácter comenzaron a desvanecerse notablemente a medida que mi reputación crecía basándose en el rendimiento verificable en lugar de un mezquino drama familiar. Pero buscaba más que solo el éxito profesional. Quería que mi padre comprendiera completa e irrevocablemente cuán devastadoramente equivocado había estado. Quería que se enfrentara a un momento de claridad público e innegable con respecto al verdadero coste de su prejuicio. La oportunidad para este ajuste de cuentas público llegó exactamente 2 meses después. La Metropolis Business Review local publicó su clasificación anual de bufetes de abogados corporativos, calificándolos en función de criterios como la satisfacción del cliente, los resultados verificables de los casos y las métricas de crecimiento de ingresos. Mi bufete, a pesar de ser pequeño y haberse establecido recientemente, logró una clasificación en el top 20. El bufete de mi padre, que había sido una presencia constante en el top 10 durante años, se había desplomado al número 37. El artículo adjunto señalaba específicamente que varios bufetes de larga data estaban perdiendo terreno frente a competidores más nuevos, más ágiles y centrados en el cliente. Citaba a una autoridad anónima de la industria que declaró que el mercado legal se estaba desplazando rápidamente hacia abogados que priorizaban un servicio al cliente impecable sobre la tradición anticuada y el legado heredado. Vi el artículo en línea a las 7 de esa mañana. A las 9 había recibido llamadas de felicitación de 6 abogados diferentes. A mediodía, 2 posibles clientes corporativos más se habían acercado solicitando consultas inmediatas. La clasificación no era solo una validación personal. Era una prueba empírica y pública de que mi enfoque basado en el mérito estaba teniendo éxito de maneras que podían medirse objetivamente y compararse públicamente. Mi padre llamó esa misma tarde. Contemplé dejar que se fuera al buzón de voz, pero quería escuchar su reacción cruda y sin editar. Debes estar increíblemente orgullosa de ti misma, Lilian.
dijo cuando contesté. Su voz estaba tensa, tirante con una furia ferozmente controlada, destruyendo todo lo que he pasado mi vida construyendo, humillándome públicamente frente a toda la comunidad legal, poniendo a mi propio hijo en mi contra. No destruí nada, papá, repliqué con calma. Construí algo objetivamente mejor. Tu bufete está en declive porque priorizaste el prejuicio de género sobre la competencia profesional, porque confiaste un trabajo importante con el cliente a alguien que no estaba preparado, en lugar de a la persona que se lo había ganado innegablemente. Esto no es mi culpa. Esto es causa y efecto. Te arrepentirás de esto, prometió. Lo garantizo absolutamente. ¿Realmente crees que has ganado? Pero esto no ha terminado ni de lejos. Creo que ha terminado, repliqué, mi voz firme. Creo que has perdido irrevocablemente y solo ahora estás empezando a comprender esa realidad. Tu legado está fallando mientras el mío tiene éxito. Eso no es venganza, papá. Eso es justicia profesional. Terminé la llamada antes de que pudiera articular otra palabra. Mis manos temblaban visiblemente, pero no por miedo, sino por profunda satisfacción, por completa reivindicación, por el placer puro e intoxicante de saber que le había demostrado que estaba catastróficamente equivocado sobre cada cosa que había asumido sobre mí. 6 meses después de que transicioné con éxito a mi primer cliente del bufete de mi padre, recibí una llamada telefónica completamente inesperada. La persona que llamaba era Harrison, el socio gerente de uno de los bufetes de abogados corporativos más grandes y formidables de la metrópolis. Su bufete representaba a corporaciones multinacionales y gestionaba regularmente transacciones multimillonarias. Nunca había hablado con él directamente, aunque su formidable reputación lo precedía. Y he estado siguiendo de cerca su reciente trayectoria profesional con considerable interés, dijo Harrison después de un breve y formal intercambio de cumplidos. Su trabajo para Monarch Industries y Pinnacle Capital ha sido notablemente impresionante. Necesitamos discutir una posible colaboración. Nos reunimos en su oficina 2 días después. El bufete ocupaba 3 pisos enteros de un rascacielos del centro, con salas de conferencias ejecutivas que ofrecían una vista panorámica impresionante de toda la ciudad. Harrison tenía quizás 65 años, canoso, poseyendo la tranquila confianza de alguien que había pasado décadas reinando en la cima absoluta de su profesión. Seré directo, afirmó después de que nos hubiéramos acomodado. Nuestra sociedad está buscando aumentar sustancialmente nuestra práctica de litigio corporativo. Nuestro objetivo es reclutar socios que posean relaciones sólidas y establecidas con los clientes y trayectorias verificables. Basado en su reciente y muy público éxito, creo que usted encajaría perfectamente. No me había atrevido a anticipar esto. El bufete de Harrison era precisamente el tipo de institución a la que solo había soñado unirme en la Facultad de Derecho. Manejaban asuntos sofisticados y de alto riesgo, ofrecían una compensación excepcionalmente alta y poseían recursos institucionales que mi pequeño bufete nunca podría esperar igualar. Me siento honrada por su interés, respondí con cuidado, pero tengo curiosidad sobre su momento. Hace 6 meses estaba en un bufete pequeño manejando asuntos rutinarios. ¿Qué precipitó específicamente este cambio? Lo que cambió es que demostró definitivamente su valía, dijo Harrison simplemente. Aseguró clientes importantes, navegó hábilmente litigios complejos y construyó una reputación sustancial y lo hizo rápidamente. Ese nivel de iniciativa y habilidad demostrable es exactamente lo que buscamos en socios laterales. ¿Sabía que la mayoría de mis clientes más recientes se originaron en el bufete de mi padre? Pregunté, encontrando su mirada directamente. Que ha habido un considerable conflicto dentro de la comunidad legal con respecto a mis métodos. Estoy completamente al tanto de toda la situación, confirmó Harrison. También soy consciente de que su padre ha estado difundiendo rumores sobre violaciones éticas que carecen de base en los hechos. He investigado este asunto a fondo. Su conducta ha sido totalmente apropiada.
Los clientes abandonaron voluntariamente su bufete porque estaban profundamente insatisfechos con el nivel de servicio que recibieron. Usted proporcionó una representación superior. Eso, Lillian, es precisamente cómo se supone que debe funcionar el mercado. Pasamos la siguiente hora detallando los detalles de lo que implicaría una sociedad con participación en el capital. El bufete de Harrison requería que integrara a mis clientes existentes en su portafolio y continuara construyendo la práctica corporativa. Me proporcionarían un extenso personal de apoyo, recursos de investigación ilimitados y el peso de su reputación institucional. A cambio, me convertiría en socia con participación en el capital con una parte sustancial de las ganancias generadas por mis asuntos. Necesito tiempo para considerar esto cuidadosamente, dije. Tengo una sociedad existente con Pristina. No puedo simplemente disolver esa relación sin la debida consideración. Entiendo completamente, reconoció Harrison. Tómese el tiempo necesario. Sin embargo, debo mencionar un factor adicional y relevante. El bufete de su padre ha estado luchando significativamente. Sus ingresos han disminuido drásticamente. Hay rumores creíbles de que pueden verse obligados a fusionarse con otro bufete o potencialmente cerrar por completo. Si se une a nosotros, estará posicionada en uno de los bufetes más exitosos y ascendentes del estado. Mientras su bufete colapsa, hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de la declaración se asentara. No estoy sugiriendo que eso deba influir en su decisión, pero es un contexto relevante. Salí de la reunión con la mente revuelta. Esta era una oportunidad profesional extraordinaria, una que cimentaría mi reputación y me otorgaría recursos mucho más allá de mi alcance actual. Sin embargo, también se sintió como entregar el golpe final y aplastante a mi padre. Si aceptaba la oferta de Harrison, el contraste entre mi éxito imponente y su fracaso total se volvería aún más pronunciado e irrevocablemente público. Discutí la oferta con Cristina esa noche. Ella escuchó atentamente, planteó preguntas reflexivas y de sondeo, y luego me sorprendió con su respuesta final. Debes aceptarla absolutamente, insistió. Esta es la oportunidad de tu vida. No puedes rechazarla por una lealtad equivocada a nuestra sociedad. Me las arreglaré perfectamente bien. Ahora he asegurado a otros clientes y tengo otros abogados talentosos. Me ayudaste a construir algo sostenible. No quiero que sacrifiques tu trayectoria profesional por un falso sentido de obligación. ¿Estás segura?, pregunté. Absolutamente, afirmó. Ve y únete al bufete de Harrison. Muéstrales a todos, especialmente a tu padre, exactamente cuán exitosa puedes llegar a ser sin ninguna ayuda de su supuesto legado. Acepté la oferta de Harrison al día siguiente. El anuncio oficial se publicó 2 semanas después, tras la finalización de todos los documentos de sociedad. La comunidad legal reaccionó con una mezcla de felicitaciones efusivas y chismes intensos. Todos captaron inmediatamente las implicaciones. Yo había pasado de ser despreciadamente excluida del pequeño y provincial bufete de mi padre a convertirme en socia con participación en el capital en uno de los bufetes más prestigiosos de todo el estado. El bufete de mi padre anunció oficialmente reducciones significativas de personal esa misma semana. Estaban recortando personal en un 40%, volviendo a una plantilla esquelética de abogados y personal de apoyo. El anuncio citó presiones económicas y pérdidas inevitables de clientes. No se atrevió a mencionarme por mi nombre, pero todos los abogados de la comunidad legal entendieron la conexión directa y devastadora. Benjamin me llamó el día después de que se hiciera público el anuncio del despido. Papá está absolutamente devastado, informó. No está manejando bien esta destrucción en absoluto. El bufete está esencialmente acabado. Solo podemos manejar asuntos menores ahora. Todo el complejo trabajo corporativo se ha ido. Siento que esté luchando, dije, y una pequeña y confusa parte de mí realmente lo decía. A pesar de todo, perduraba un fragmento de memoria del padre que me había enseñado a leer documentos legales cuando tenía 12 años.
el hombre que parecía genuinamente orgulloso cuando me aceptaron en la universidad. Pero ese hombre había tomado una decisión consciente hace 2 años que había roto irrevocablemente nuestro vínculo. No podía, y no lo haría, salvarlo de las consecuencias de su propio prejuicio. Mi primer mes en el bufete de Harrison superó todas las expectativas. Ocupé una oficina en la esquina en el 40º piso, con amplias ventanas que enmarcaban la lejana cordillera. Me asignaron 2 asociadas junior para ayudar a gestionar mi carga de casos. Una experimentada asistente legal con 15 años de experiencia y acceso instantáneo a bases de datos de investigación y consultores especializados que hicieron que el complejo trabajo legal fuera significativamente más eficiente. El bufete organizó una elaborada recepción para presentarme a su base de clientes existente y a su red de referencia. Se celebró en un opulento salón de hotel, al que asistieron quizás 200 abogados, líderes empresariales y profesionales de alto perfil. Harrison dio un discurso conciso, dándome la bienvenida formalmente y destacando mis recientes y espectaculares éxitos. Varios clientes clave de mi bufete anterior asistieron, incluidos Juliet de Monarch y Gloria de Pinnacle Capital. Ambas ofrecieron respaldos entusiastas y públicos de mi trabajo durante el segmento de networking de la noche. Mi padre, naturalmente, no fue invitado, pero los informes de la recepción circularon rápidamente por la comunidad legal. Según Thomas, quien asistió y luego compartió los detalles, la conversación se centró en cuán rápido había ascendido, de ser rechazada sumariamente de un pequeño bufete familiar a unirse a una de las prácticas más prestigiosas de todo el estado. Toda la historia se estaba convirtiendo rápidamente en una leyenda local. Una historia con moraleja sobre la cegadora locura de la discriminación y las recompensas innegables de reconocer el talento independientemente del género. Pero el momento más significativo de validación llegó 3 meses después de mi permanencia en el bufete de Harrison. Estaba en una deposición por una disputa comercial altamente compleja cuando me encontré con el abogado que representaba a la parte contraria. Su nombre era Marcus y trabajaba para un bufete de tamaño mediano al que mi padre se había unido recientemente como abogado por contrato. Mi padre ya no podía sostener financieramente su propio bufete, por lo que se había visto obligado a aceptar un puesto manejando el trabajo de desbordamiento para otros bufetes. Fue una inversión asombrosa y agonizante para un hombre que una vez había dirigido su propio bufete exitoso e independiente. Marcus y yo mantuvimos un comportamiento estrictamente profesional durante la deposición, pero durante un breve receso mencionó algo que inmediatamente captó mi atención. He estado colaborando con tu padre en algunos asuntos últimamente, mencionó Marcus casualmente. Ciertamente tiene conocimientos, por supuesto, pero parece perpetuamente distraído, enfadado. Habla interminablemente de su hija que supuestamente destruyó su bufete. Esa es una caracterización fundamentalmente inexacta de lo que ocurrió. Le corregí con calma. Me lo imaginé, replicó Marcus. Hicimos nuestra diligencia debida antes de incorporarlo. La historia real parece ser que te excluyó de su bufete por razones discriminatorias. Procediste a construir tu propio bufete exitoso y sus clientes simplemente prefirieron tu trabajo. Eso no es destrucción, Lillian, son consecuencias. Esta validación objetiva de un tercero neutral se sintió profunda. La narrativa de víctima que mi padre había intentado desesperadamente construir, donde yo era la traicionera villana que traicionó la lealtad familiar, estaba siendo reemplazada sistemáticamente por la verdad verificable. La comunidad legal estaba comenzando a reconocer lo que realmente había sucedido. Mi éxito fue ganado por puro mérito y su fracaso fue trágicamente autoinfligido. 2 semanas después, me encontré directamente con mi padre en el juzgado metropolitano. Ambos estábamos allí para audiencias separadas y nos encontramos cara a cara en el largo pasillo fuera de las salas del tribunal. Parecía visiblemente mayor de lo que recordaba, su rostro profundamente marcado por un estrés implacable,
su traje caro ligeramente arrugado y derrotado. Me vio e instantáneamente se detuvo. «Felicitaciones por tu éxito», dijo. Su voz era plana, hueca, desprovista de cualquier emoción genuina. Debes estar muy satisfecha con cómo han resultado las cosas en última instancia. Estoy satisfecha de que el mérito demostró ser más poderoso que el prejuicio, repliqué. Estoy satisfecha de haberte demostrado que estabas completamente equivocado acerca de las mujeres en la ley. Me destruiste para demostrar un punto, susurró, sus ojos brillando con una chispa final de rabia. Tomaste todo lo que construí y lo esparciste al viento. ¿Valió la pena? ¿Te sientes reivindicada ahora? Consideré mi respuesta meticulosamente. Esta era la verdadera confrontación, el momento que había anhelado y secretamente temido. Te destruiste a ti mismo, dije en voz baja, con firmeza. Tuviste una hija a la que le apasionaba la ley, que trabajó más duro que nadie, que se ganó sus credenciales a través del mérito probado. Podrías haber construido algo verdaderamente asombroso conmigo. En cambio, elegiste conscientemente el prejuicio. Me dijiste que no era lo suficientemente buena debido a mi género. Cada cosa que ha sucedido desde ese momento ha sido una consecuencia directa de esa elección. Tú te hiciste esto a ti mismo, papá. Estaba protegiendo el legado, insistió, su voz quebrándose. Estaba manteniendo la tradición. Estabas manteniendo el sexismo, le corregí. Y te costó todo. Tu bufete se ha ido. Tu reputación está manchada. Tus clientes ahora están trabajando conmigo en lugar de contigo. Eso no es mi culpa. Eso es tuyo. Me miró durante un momento largo y terrible. Y finalmente vi algo cambiar en su expresión. No aceptación, todavía no, sino un destello de profundo reconocimiento, una comprensión desolada de que había cometido un error catastrófico e irrecuperable. Espero que seas feliz, murmuró. Soy exitosa, dije, sin ofrecerle consuelo. Si eso garantiza la felicidad, es complicado. Pero soy exitosa a pesar de ti, y esa distinción es algo que nunca olvidaré. Se fue sin otra palabra. Lo observé retirarse, este hombre que una vez había sido la figura más dominante en mi vida, ahora disminuido a una historia profesional con moraleja sobre el coste astronómico de la discriminación. Procedí a mi audiencia. Gané la moción preliminar que estaba argumentando y regresé a mi oficina en el bufete de Harrison. Mi asistente legal había dejado un mensaje. 3 posibles nuevos clientes habían llamado, solicitando consultas inmediatas. Mi bufete estaba prosperando. Mi reputación se estaba disparando. La reivindicación, me di cuenta, no estaba en el colapso de su negocio, sino en el imparable y superior ascenso del mío propio.